Hola chicos, les envío un cordial saludo. Vamos a ver un poco el material que nos tocaría ver hoy, ¿verdad? En el caso del grupo de la 7.1, nos toca comenzar a ver, bueno, ya habíamos visto en parte lo que correspondía a el proceso de ese cambio, ¿verdad? Vimos primero periodo paleolítico, posteriormente periodo neolítico y ahora vamos a comenzar a ver qué fue ese cambio desde las aldeas hasta las ciudades. Bueno, varios chicos ya habíamos trabajado estos, pero no estaban todos presentes por las cuestiones de la participación en el equipo de fútbol. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de esta parte. Igualmente, si tienen dudas, me pueden escribir por WhatsApp en el horario correspondiente. Pero vamos a leer y les voy a presentar parte de la imagen. ¿Ok? Espero que veamos bien. Ok. Vamos a ver. Tenemos, ¿verdad? Que hace aproximadamente 9.000 años el crecimiento de las aldeas se profundizó con las diferencias entre sus habitantes, provocó cambios sociales y económicos. ¿Qué eran esos cambios sociales? Bueno, cambios en la estructura de cómo se acomodaban esas personas. Claramente, al haber más, tiene que haber una mayor organización. ¿Ok? Los dirigentes de estas aldeas ya no eran simplemente que dirigían las aldeas, ¿verdad? Sino ya un control de gobierno, de religión y de defensa. Ok, recuerden que tenemos la parte ya a partir de esta etapa se va a mezclar mucho la parte de el control político, por así decirlo, con la parte religiosa que es cultural. ¿Esto por qué? Porque tiene una relación muy importante generalmente durante gran parte de la historia, la existencia de reyes, de gobernantes y de todo esto muchas veces se justificó por medio de la religión. Entonces ahí van a ver que llegan a tener una gran importancia o va a estar en esas escalas más altas a nivel político. ¿Ok? Entonces, igual tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que a partir de ahora los dirigentes de las aldeas van a tener, poseer las mejores tierras, van a tener un control de la defensa, el gobierno y la religión. Ok, pueden subrayar eso por ahí que sale en pantalla. Su riqueza crecía a medida que se apoderaban de una parte de los excedentes. ¿Qué son excedentes? Bueno, el excedente es ese sobrante. Recuerden que en el periodo neolítico tenemos la creación de diferentes herramientas, el uso de los metales. Entonces, ya si ocupábamos tanta cantidad para sobrevivir, y ahora va a sobrar. ¿Por qué? Porque las técnicas de cultivo mejoran, entonces va a haber una mayor producción y esa producción se tiene que guardar para mantener la población cuando no hay la misma cantidad de producción, ¿verdad? Y parte de esta producción la va a tener controlada tanto los sacerdotes como la parte de los gobiernos, sean reyes, sean gobernantes, según la sociedad que estemos estudiando, ¿verdad? Porque en varias va a estar variando, ¿ok? Por otro lado, tenemos que algunas aldeas del Medio Oriente de mayor tamaño de población fueron las primeras en convertirse en ciudades, ¿verdad? Y cuando hablamos de aldeas a ciudades, ya hay un cambio en la estructura, que es una estructura más organizada todavía. Ok. Por ahí tenemos que esto se usó también para facilitar la convivencia y se crearon reglas que se transmitían de forma oral. Aparecieron sistemas de signos que permitían registrar el pago de los tributos. Ok. Al ser más la población, va a surgir una necesidad de registrar las cosas, tanto del excedente, ¿verdad? Y cuánto era lo que sobraba, porque de ahí no podíamos estar contando parte por parte todo el tiempo si no ocupábamos registrarlo. Entonces surge como una necesidad de la creación de la escritura. Y ya vamos a trabajar en cuál fue esa sociedad que fue la primera en implementar la escritura para. ¿Ok? Para eso, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también que existían rivalidades entre ciudades. ¿Qué quiere? ¿Para qué eran estas rivalidades? Bueno, estas iban a ser por tierras fértiles y el agua, ¿verdad? Se propiciaron enfrentamientos armados y que causaron la muerte de ambos bandos. Ok, eso lo pueden subrayar en el libro de texto.
¿Por qué? Porque las tierras fértiles y el agua eran de símbolo de vida, de que eso les ayudaba a prosperar. ¿Ok? ¿Qué es prosperar? Bueno, prosperar es seguir existiendo, seguir teniendo el acceso al recurso. Por otro lado, los vencedores descubren que en lugar de eliminar los vencidos sobrevivientes, era mejor tomarlos como prisioneros y aprovechar su fuerza para el trabajo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los obligaban a realizar trabajos forzados. Una ciudad se peleaba con otra y la que ganaba, bueno, los vencedores decían, bueno, vamos a utilizar a estas personas para que realicen trabajos forzados sin derecho a ninguna paga, simplemente dando tributo, cumpliendo con necesidades que tenemos. Y estos fueron los primeros esclavos. Primero que todo, aclararles, la esclavitud no era negra. Ok, ya en varias ocasiones hemos hablado de eso, los negros, no. Ok, hay que quitarnos ese prejuicio de una vez porque no significa de que la población, solamente la negra, fue esclavizada. En estos casos, habían todo tipo de poblaciones que fueron esclavizadas. La idea de que la población negra la relacionamos directamente con el proceso de esclavitud, eso surge hasta la Edad Moderna con la parte del colonialismo, ¿verdad? Y el mercantilismo. Entonces todavía nos falta bastante para eso. En este caso, o sea, eran ciudades parecidas e iguales, pero cuando una era la vencedora, sometía a la otra población a la esclavitud. ¿Ok? Podemos leer, ¿verdad? Que parte de las ciudades antiguas, por ejemplo, casos, tenemos los restos más antiguos en Turquía, Irak, Israel, ¿verdad? Chipre, Serbia, y los materiales de construcción variaban, tales como la piedra o el barro, según las características y los recursos que tuviera esta región. La transformación de aldeas a ciudades se refleja en el material encontrado, pues en su excavación los investigadores han descubierto más viviendas, señal de un crecimiento permanente y sus construcciones sólidas de mayor tamaño, murallas y torres para la defensa. Eso era para evitar invasiones, ¿verdad? También han encontrado templos y residencias de autoridades, muestra el aumento del poder político y religioso, además de grandes depósitos o graneros para guardar los excedentes de las cosechas. Ok. Ok, vamos a tomar en cuenta, ¿verdad?, cómo surgen estas primeras civilizaciones. Tenemos que a finales del periodo neolítico, ¿verdad?, que significaba nueva piedra, algunos grupos humanos alcanzaron un gran desarrollo técnico, ¿verdad? Entonces crearon esas ciudades, elaboraron complejos sistemas de organización, a los cuales les vamos a llamar civilizaciones. Estos van a surgir aproximadamente hace 5.000 años. Estas culturas se identifican como civilizaciones fluviales. ¿Por qué fluviales? Viene el nombre río, el agua, ¿verdad? Y el agua, recordemos que va a significar vida. Significa vida. ¿Por qué? Porque nos va a servir, nos va a dar el recurso de la pesca, nos va a regar los cultivos, que los cultivos ocupan agua, siempre van a ocupar agua. Nosotros para vivir ocupamos agua para nuestras necesidades de limpieza, entre otras cosas se necesita el agua. Inclusive para estas sociedades que, digamos, usaban el barro como parte de la edificación de la arquitectura, era se usa el agua, ¿verdad? Entonces el agua realmente significa vida, una sostención de vida. Entonces, por eso, estas primeras civilizaciones logran volverse civilizaciones, no simplemente se quedan en aldeas por el acceso directo que tenían al agua. Ok, primero tenemos el caso de los ríos Tigris y Éufrates en el continente asiático, ¿verdad? Que ya lo habíamos revisado, que lo vimos cuando trabajamos la parte de la domesticación de plantas, de animales. Ok, en esa región del Tigris y el Éufrates va a surgir la región de Mesopotamia. Ahora vamos a trabajar un poco más a fondo con ello. Ok, luego tenemos en el caso del río Nilo, ubicado en África, que va a surgir la civilización egipcia, ¿verdad? La cual es muy famosa, la vamos a haber escuchado en Semana Santa, la vamos a ver en películas, ojalá la puedan ver en las películas de Semana Santa y todo para tal vez poder discutirte un poco de eso y poder ejemplificar algunas cosas. Ok, perfecto. Vamos a ver.
Estas civilizaciones aprovecharon las tierras fértiles de los ríos para desarrollar la agricultura, actividad económica fundamental de sus pobladores, además de que los ríos se utilizaban como fuente de riego y como vía de transporte. Ya en esta etapa de las civilizaciones, ¿verdad? Ya que no son simplemente aldeas, se comienza a desarrollar las habilidades marítimas, o sea, de transportarnos por el río. Bueno, el río no es el mar, ¿verdad? Pero igualmente transportarnos por ríos, aprovechar los ríos, ya transportarnos por el mar, crear rutas de comercio, lo cual va a ir profundizando un poquito más, pero esto es de a pocos, ¿ok? Además, estos ríos crecían en determinadas épocas del año. Por ello, era fundamental para estas poblaciones tener un control de las fechas aproximadas en las que crecía el agua para almacenar y también para crear obras hidráulicas como diques y canales de riego. ¿Esto para qué? Para evitar inundaciones y además para que los cultivos se regaran de una forma más efectiva. ¿Ok? El desarrollo de la escritura en estas civilizaciones se logró una cuidadosa organización de las actividades productivas, ¿verdad? Que son todas aquellas actividades que realizamos para subsistir y con ello garantizaron la alimentación de una gran parte de la población. El crecimiento de la producción agrícola aumentó los excedentes. Estos se acumulaban durante las épocas de escasez que eran distribuidos entre sus habitantes. Todas las actividades económicas requerían de un cuidadoso registro, por ello era necesario controlar quiénes pagaban impuestos y en qué cantidad, anotar los resultados de los intercambios comerciales, hacer cálculos para determinar qué se requería para construir las grandes obras y a raíz de estas van a surgir los sistemas de escritura y numeración, ¿verdad? Los sumerios y los egipcios son los primeros en que los implementan. ¿Cómo se estudiará más adelante? Fueron los pueblos antiguos que desarrollaron los sistemas de escritura más complejos. Todos hasta cierto punto los desarrollaron, pero de una forma más compleja va a ser el caso de Mesopotamia, el primero con la parte de los sumerios específicamente y los egipcios, ¿verdad? Que los famosos cuando molestábamos a los compañeros, así, jeroglíficos, son egipcios, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a trabajar ya con la primera civilización. Mesopotamia no es una civilización. Mesopotamia es una región en la que se encontraron diversas civilizaciones. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles regiones encontramos? Bueno, vamos a ver. Inclusive para quienes son practicantes de alguna religión variante de la cristiandad, ¿verdad? Seamos católicos, sean pentecostales, sean protestantes, entre otras ramas existentes, vamos a escuchar algunos nombres que se nos van a hacer conocidos, ¿verdad? Entonces espero que puedan reconocer algunos. Ok, ¿qué dimensión espacial temporal? Ok, cuando hablamos de espacial temporal es en la etapa en el espacio geográfico que se ubica y el tiempo. ¿Ok? Mesopotamia fue una región en la que hubieron diversas civilizaciones que inclusive estuvieron en en una misma temporada, digamos, en un mismo momento temporal en algunos casos, otras no tanto, pero algunas tuvieron más desarrollo que otras. Ok. En el caso de Mesopotamia, esto significa entre ríos. Ese es su significado, digamos, de raíz. Ay, ya se me olvidó la palabra. Bueno, pero con lo que es el significado, digamos, en el idioma que surge. ¿Qué significa entre ríos? Así se denominó a la región entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿verdad? Que estos nacen en los montes Tauros, Pónticos y Anatolia, donde actualmente está Turquía, o sea, eso es en Asia. Luego cruzan los territorios de Siria e Irak, son asiáticos. Finalmente se unen a una zona pantanosa conocida como Chad al-Arab, donde se forma un solo río que desemboca en el Golfo Pérsico. Eso se puede ver aquí en el mapa, ¿verdad? Aquí están los montes Tauro, los montes Argos, los Pónticos, ¿verdad? Que están todos unidos. Hay una parte desértica, pero esas rayitas azules van a ser el río Éufrates, como acá lo menciona, y por aquí tenemos el río Tigris. Vean que también, o sea, aquí tenemos la desembocadura, que es en el Golfo Pérsico,
y también está el mar Mediterráneo, mar Negro y mar Caspio, lo que va a provocar también el desenvolvimiento comercial de la región o las civilizaciones ubicadas en la región de Mesopotamia. Ok. Recordemos que cuando leamos un mapa tenemos la leyenda, ¿verdad? Esa leyenda nos va a decir qué son esos simbolismos, esos colores que encontramos. Hay una parte superior a los 1000 metros de altura, ¿verdad? Que son los diferentes montes. Ok. Parte de estos ríos surgen en estos montes y bajan, ¿verdad? Hay entre los valles, y bueno, aquí tenemos una meseta, pero esa meseta ya no es tan bañada por ese territorio, pero notamos que tenemos una parte de llanura. ¿Por qué? Recuerden que la llanura era aquellas partes que eran bastante planas, que eran a un nivel similar al del mar, y que estas no, si notamos, son bañadas por estos ríos. Entonces eran las zonas de mayor aprovechamiento, tanto para el desarrollo geográfico y el desarrollo urbano, por así decirlo, la creación de ciudades, como también para el cultivo, ¿verdad? Ahí vemos que dice el acercamiento a la región de Mesopotamia con algunas de las ciudades más sobresalientes, ¿ok? Uruk, Erido, Ur, Larsa, Lagash, Nippur, Babilonia, Gadé, ok, que son zonas de Asiria. Vamos a seguir con el texto, ¿verdad? La región mesopotámica era árida. ¿Qué quiere decir eso? Era algo, tenía poca vegetación por dos tipos de paisajes. Tenía valles fluviales con tierras fértiles, eso lo pueden subrayar, montes y mesetas con bosques y recursos como metales y rocas. Ok, ahí podemos sacar las herramientas prácticamente, eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver, que aquí tenemos esos valles, ¿verdad? Esas partes, como un amarillo, como un color beige, van a ser esos valles, ¿verdad? Y estas partes ya entre valles y llanuras. Ok, vamos a ver. Además, tenemos que la situación geográfica la convirtió en un punto clave para el comercio entre Asia y los pueblos del mar Mediterráneo. Ahí ya vimos, ¿verdad?, que tiene acceso al Mar Negro, al Mar Caspio y al Golfo Pérsico y al Mar Mediterráneo, por la imagen. Ok. Por otro lado, dice que el territorio aparece la primera civilización cuya historia conocemos gracias a la escritura. Por eso yo les menciono, ok, a partir de las civilizaciones de este tipo, en el caso específicamente los sumerios, vamos a tener un cambio entre hablar de prehistoria a hablar de historia. ¿Por qué? Porque ya hay un registro, ya nos queda algo que interpretar. También surgieron ciudades que se encuentran entre las más antiguas del mundo, como es el caso de Uruk. Mesopotamia se dividía en dos regiones, Alta Mesopotamia o Asiria, situada al norte y habitada por los asirios, o la Baja Mesopotamia o la Caldea también, que era situada al sur, habitada por acadios y sumerios. Ok, los pueblos de Mesopotamia. Siempre recuerden leer el glosario, ¿verdad? Que habla de semita, que son diversos pueblos, como los árabes, hebreos, que presumiblemente tienen su origen en el norte de Arabia y cuyas lenguas poseen elementos similares. ¿Ok? De ahí viene los términos antisemita, semita, ¿verdad? Veamos, los judíos, por ejemplo, son semitas. Ok. Pueblos de Mesopotamia. Los pueblos carecían de fronteras naturales para protegerse, por ello sufrieron invasiones de pastores nómadas atraídos por los excedentes agrícolas acumulados en esta región. Los enfrentamientos facilitaron un proceso de influencias mutuas que enriqueció las culturas del área. O sea, por ello aparecieron diferentes grupos o civilizaciones dentro de una misma región. ¿Ok? Y por eso creció también. Entre los principales pueblos que se organizaron están los sumerios, acadios, amorreos, babilonios, hititas, asirios, caldeos y persas, los cuales consolidaron, ¿verdad? O sea, que crearon, formaron uno de los imperios más fuertes que fueron los babilonios y los asirios. Ok. Los sumerios invadieron el sur de Mesopotamia entre los años 4500 y 4000, a finales del cuarto de milenio antes de Cristo. Se organizaron en ciudades de estado, entre las cuales destacaban Ur, Uruk y Lagash. Cada una de las ciudades de estado tenía
sus propios gobernantes y leyes, y todos vivían en permanente disputa por los recursos naturales de la región. Hacia el 2500 a.C., el monarca Eanantum conquistó militarmente todas las ciudades y unificó la región. Luego tenemos los acadios y amorreos. Estos hacia el año 2350 antes de Cristo, los acadios, un pueblo nómada que había llegado progresivamente a Mesopotamia. Recordemos que nómada era que no estaban establecidos en un solo lugar, sino que transitaban de un sitio a otro, ¿verdad? En busca de recursos. Progresivamente a Mesopotamia aprovecharon las rivalidades de las ciudades sumerias y conquistaron liderados por el rey Sargón I. Este fue considerado el primer imperio semita. Más tarde, los amorreos, también semitas, invadieron Mesopotamia y fundaron una nueva ciudad en Babilonia en 1900 a.C. La creación del imperio babilónico trajo como consecuencia la unificación cultural de la región entre las tradiciones de las culturas sumerias, acadias y amorritas, ¿verdad? Ese imperio babilónico logró compenetrar esas tres culturas en una sola. ¿Ok? Aquí tenemos una flecha, ¿verdad? Histórica que podemos considerar que una de las sociedades más antiguas o civilizaciones más antiguas, ¿verdad? Es la Sumeria. Tenemos los acadios, el babilónico, que es uno de los más extensos, ¿verdad? Luego los asirios, otro periodo, el imperio neobabilónico y un periodo ya de la conquista persa, ¿verdad? Que ya como la última etapa. Por otro lado, tenemos los hititas, que son de origen indoeuropeo. ¿Qué es eso? Por aquí ya nos explica, ¿verdad? Que es una de las lenguas procedentes de una raíz común en la antigüedad que se extendía desde la India hasta el occidente de Europa. Era como toda una región que compartían una misma lengua o un mismo idioma. ¿Ok? Estos provenían de la península de Anatolia entre los siglos XV a.C. y los siglos XII a.C. Fundaron un extenso imperio que comprendía a Chipre, Siria y Mesopotamia. Los hititas fueron la primera civilización en usar el hierro. La gran resistencia a este metal permitió mejorar la fabricación de armas y carros de guerra, así como herramientas agrícolas y utensilios domésticos. Esos carros de guerra no crean que son como los carros de ahora, sino que eran vehículos, ¿verdad?, en que se apoyaban caballos o otros animales, ¿verdad?, que podían llevar a más de un guerrero a la vez en las batallas. Ok, los asirios. Hacia el 2200, los asirios de origen semita iniciaron la colonización del norte de Mesopotamia y cerca del 900 a.C. Su ejército logró el control de Asiria y extendió su dominio en la región de Asurbanipal. Fue el último gran rey asirio que gobernó entre los años 669 y 627 a.C. Uno de sus mayores logros fue la conquista de Egipto. Tenemos los caldeos, los cuales a nivel bíblico tienen cierta importancia, ¿verdad? Por la historia del rey Nabucodonosor I, ¿verdad? Que fue el rey más destacado del imperio neobabilónico. Él emprendió una serie de campañas militares para conquistar Siria y Palestina. A pesar de la grandeza y el poderío que consiguió, el imperio decayó a causa de conflictos entre los sucesores de su trono. En el año 539 los persas, bueno, antes de Cristo, los persas, al mando de Ciro II, conquistaron Babilonia. Ok. Este rey, digamos, esta historia que les voy a contar, que es una historia bíblica, quería que unos jóvenes lo adoraran, ¿verdad? Porque era un rey bastante importante, había tenido mucha importancia. Entonces, manda a estos jóvenes a un horno, ¿verdad? A que sean quemados, y porque no quisieron adorar una imagen de él y ellos insistían en que únicamente adoraban a Dios. Cuando van a ver a los jóvenes en el horno, los jóvenes siguen vivos. Más bien están cantando y alabando. Es una historia interesante, ¿verdad? Y podemos ver cómo podemos también tomar en cuenta algunos aspectos bíblicos, aspectos, digamos, generales, que coinciden con la historia del mundo, ¿verdad? Ok. Ok, vamos a ver la organización de las primeras civilizaciones. En el caso de Mesopotamia, los habitantes, la economía, ¿verdad? Vamos a hablar en este momento de la economía. Los habitantes de esta zona o región construyeron diques y canales, ¿verdad? Para
controlar el caudal de los ríos, evitar las inundaciones e impulsar la agricultura de riego, que era su principal fuente de alimentos. También utilizaron el arado, el cual fue de gran utilidad en las labores agrícolas. Entre los productos que se sembraban estaban los cereales como la cebada y el trigo. Asimismo, se cultivaron dátiles, uvas y aceitunas. Las especies ganaderas eran cabras, ovejas, asnos y bueyes. Podemos decir, ¿verdad?, que actividades económicas son el cultivo de, ¿y qué son esos cultivos? Cereales, cebada, trigo, dátiles, uvas, aceitunas, y la actividad ganadera, ¿verdad? Con las cabras, ovejas, asnos y bueyes. El comercio se realizó en un principio por medio del trueque. ¿Qué quiere decir eso? Cambio, ¿verdad? Por ejemplo, ok, tenemos acá un chocolate. Acá tenemos un medicamento. Bueno, yo quería un dulce, ¿verdad? Pero ocupo, tengo esto, produje esto, pero ocupo este medicamento en este momento. Entonces, yo agarro a la otra persona, bueno, usted tiene esto y yo lo estoy necesitando, le doy una porción de esta parte y ahí hacemos el cambio, ¿verdad? Tomamos en cuenta que eran cosas como similares. Bueno, si yo tenía una cabra, pero una cabra es más pequeña que un buey. Entonces, obviamente, tenía que darle varias cabras al amigo para que me dieran un buey a vuelta, ¿verdad? O a cambio. ¿Ok? Además, ¿verdad? En ese tipo de intercambio se dan los bienes agrícolas y las artesanías, ¿verdad? Porque recordemos que el uso de los metales y las piedras preciosas escaseaban en estas tierras. Igual, se hacía cierto trueque, pero tenía que ser de una forma considerable. Uf, ok, vamos a ver. La estructura social y política, ¿verdad? ¿Cómo se acomodaba esa sociedad? Ok. La sociedad mesopotámica tenía la siguiente estructura social y política. Nobleza, que teníamos un rey, su familia, la corte, que está consolidada por otras familias como de cierta nobleza, como de cierto grado, y disponían gran parte de las tierras y ocupaban los puestos más elevados del ejército y el gobierno. Tenemos los sacerdotes, ¿verdad? Que son los encargados de la parte religiosa. Los funcionarios reales, que eran los que trabajaban con el rey, algunos vivían en el palacio con él. El pueblo, que era el gran grupo social, ¿verdad? El más grande, imaginémoslo como una pirámide. En esa pirámide podemos ver que la nobleza, el rey está en el puro piquito, ¿verdad? Y que es la población más pequeña. Los sacerdotes están un estrato más abajo, los funcionarios reales un poquito más abajo. Y casi último tenemos al pueblo, ¿verdad? Que ahí estaba de la gente común, ¿verdad? La que comerciaban, los campesinos, los artesanos, todo esto. ¿Qué eran los artesanos? Eran los carpinteros, tejedores, orfebres, perfumistas, entre otros. Los comerciantes eran los que pagaban tributos al templo del rey. Los campesinos eran personas libres que trabajaban por un salario o para recibir parte de las cosechas. Y por último, tenemos los esclavos, ¿verdad? Que los esclavos eran esas poblaciones que en medio de los conflictos eran los que quedaban vivos y se aprovechaban como mano de obra, ni siquiera barata, sino que gratuita. Ok, vamos a ver cómo se veía o cómo se representaba esas imágenes de los monarcas sumerios. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? La corona, las manos en posición de oración, como una imagen sagrada, las oraciones, ¿verdad? Que se interpretaban meramente o se interpretaban nuevamente en las mismas, ¿cómo es que se llama eso? Esculturas. ¿Ok? ¿Cuál fue la estructura sociopolítica, verdad? ¿Quiénes eran los que manejaban el asunto? ¿Quiénes eran los que tenían ese poder, ese control? Ok, eso principalmente vamos a verlo desde el caso de los asirios, ¿verdad? Era el rey, los jefes militares y los gobernadores. Eso lo vamos a leer cada uno cuando termine el video, ¿verdad? Por sí solo, para que lo tomen en cuenta. ¿Dónde se ubicó ese gobierno asirio, ese estado, esa civilización?
Ok, se ubicó cerca del Mar Caspio, ¿verdad? Entre parte de Babilonia. Ok, ese núcleo azul, moradito, ¿verdad? Es la parte donde más estaba el poder acercado, ¿verdad? Ahí era como la mera ciudad. Luego tenemos lo anaranjado, ¿verdad? Lo que conquistó el rey Sargón. Ven que inclusive conquistó Babilonia, ¿verdad? Que derrocó a la familia de Nabucodonosor primero. Y por último, tenemos con el rey Asurbanipal, que es un periodo posterior todavía, ¿verdad? Que llegó hasta Egipto y hasta Chipre, ¿verdad? Que esto es una isla por allá en el mar Mediterráneo. ¿Ok? Tuvo una gran expansión y muy importante. Ok, vamos a ver prácticas y legado cultural de estas civilizaciones mesopotámicas en el mundo antiguo. Ok, astrología y astronomía. Bueno, primero que todo, ¿qué es un legado? Va a ser eso que nos queda, porque estamos hablando de civilizaciones hace 5.000 años antes de Cristo, más los que tenemos después de Cristo ahora, que nos permite todavía darnos cuenta o que todavía usamos. Por ejemplo, el calendario lunar, por ejemplo, ciertos textos, ¿verdad? Todo eso son legados, cosas que las hicieron en ese momento, pero todavía la tenemos hoy. Es por así decirlo. Por ejemplo, su abuelita hizo una sábana súper grande, una cobija hecha a mano ella, y bueno, la pasó, bueno, su bisabuela, digamos, la pasó a su abuela la pasó a su mamá, y su mamá se la está pasando. Eso es un legado familiar, por ejemplo, pero en este caso estamos hablando de un legado, de una cultura o civilización. Ok, en el caso de la astrología y astronomía, estas eran agrícolas, por ello era necesario saber cuándo iban a crecer esos ríos, en qué momento sembrar o recoger la cosecha. Además, su religión, todo lo que sucedía, fenómenos y hechos, estaba relacionado con los dioses. Debido a esa relación, fueron observados los astros con el propósito de hacer predicciones. A partir de esa observación, se determinaron fases lunares y establecieron la trayectoria solar. Asimismo, identificaron cuerpos celestes móviles, como es el caso de las estrellas, y los fijos, que son los planetas. Reconocieron 5 planetas del sistema solar, cuáles Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y tales conocimientos permitieron que estos pueblos elaboraran los primeros mapas celestes. O sea, del cielo, de las constelaciones, ¿verdad? De las estrellas y todo eso. Además, elaboraron un calendario lunar que fue en 12 meses que ajustaban en cada cierta cantidad de años. Dividían el día en 24 horas, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. Si bien para las culturas que habitaron en Mesopotamia la ciencia estaba subordinada a los deseos de los dioses, llegaron a predecir eclipses lunares. A partir de ese conocimiento se considera que surge la astronomía, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que la religión en Mesopotamia era politeísta, además o sea, creían en varios dioses. ¿Cuál era esa jerarquía? Tenemos el caso de Enlil, el dios del aire y el viento. El protector de la ciudad era el dios Nippur, ¿verdad? Que era el principal. Y sin embargo, digamos, algunos mesopotámicos impusieron un dios supremo que se llama Marduk. A los dioses se les considera creadores del universo y de la humanidad. Muchos estaban asociados con los fenómenos naturales y los astros. Algunos eran Anu, dios del cielo; Enki, dios del agua; Ishtar, que era la diosa del amor y de la guerra. Ok. Ahora posiblemente les pongan una canción, ¿verdad? En la cual tienen que identificar y van a escuchar el nombre de esta diosa por ahí. Ahí dicen Ishtar, o Shistar, digamos. Lo dicen de diferentes formas, pero es la misma diosa. Ok, los dioses tenían la representación antropomorfa que poseía características humanas y estaba a cargo de los sacerdotes que se realizaban en los templos o sigurats, ¿verdad? Estos son sigurats, esto que vemos aquí en la imagen. Cada ciudad tenía un dios protector al que se le destinaba un santuario colocado en la cima del Sigur. ¿Ok? Tenemos la matemática, ¿verdad? Que se utilizó un sistema de numeración sexagimal con base en 60. Una notación matemática posicional que cada cifra tomaba un valor según su posición en ese número. Los pueblos mesopotámicos realizaban operaciones básicas, como es el caso de sumar, restar y multiplicar. Consideraban que dividir era multiplicar a la inversa. También hacían operaciones complejas, como es el cálculo de los intereses, ¿verdad? Las áreas y los volúmenes.
que eso ustedes lo tienen que ver en mate. Esas mediciones eran necesarias, por ejemplo, en el momento de negociar un préstamo, pedir terrenos, medir terrenos, saber la cantidad de granos necesarios para tributar y alimentarse, y era matemática práctica que era funcional y necesaria para los días, para todo el tiempo. Y esa matemática es un legado que todavía hoy usamos. Hoy usamos, necesitamos sumar, restar, multiplicar, y bueno, aunque en ese momento no se dividía, digamos, lo hacían de una forma distinta, también dividir. Para cualquier cosa que hagamos en el día con día, lo vamos a necesitar. Ok, muchas operaciones complejas se resolvían con las ayudas de tablillas y además aparecieron o se estableció la medida de la circunferencia de 360 grados. En la actualidad, algunos historiadores consideran que parte de los conocimientos matemáticos atribuidos al matemático griego Euclides relacionan con las fuentes de las civilizaciones desarrolladas en Mesopotamia. Recordemos que eran civilizaciones cercanas, entonces había influencia de conocimientos entre una y otra. Luego tenemos el caso de la arquitectura, que la región mesopotámica es escasa en piedras y madera, por lo que sus habitantes utilizaron ladrillos hechos de barro y adobe para la construcción de edificios, entre ellos los monumentos que aún observamos, están las culturas, están las murallas, están templos, ¿verdad? Los cuales están adornados con cerámica vidriada y relieves. Podemos ver el caso de la Puebla de Istar, que es dedicada a una diosa en la ciudad de Babilonia. Las mayores innovaciones arquitectónicas en Mesopotamia fueron el empleo del arco y la bóveda. En ingeniería fueron pioneros en la construcción de diques, canales y represas para estimular la producción agrícola. Ok, eso que vemos del arco, ¿verdad? Es esto que vemos acá, esa figura así como redondeadita. Este es el famoso arco. ¿Ven? Y aquí tenemos una serie de figuras relacionadas a su religión. La escritura. Aquí en este costado podemos ver la famosa escritura cuneiforme sumeria, que es la primera forma de escritura que está registrada a nivel histórico, ¿verdad? La escritura en Mesopotamia fue el primer lugar en donde se desarrolló, apareció con los sumerios. Al inicio emplearon una forma de expresión pictográfica, o sea, que eran como dibujitos, parecido a lo que son los jeroglíficos. Pero luego se transformó en cuneiforme, que está compuesta por grados de líneas curvas y rectas parecidas a cunas. Se cree que el cambio fue impulsado por la cantidad de tiempo necesario para dibujar una idea. O sea, era más fácil hacer rayitas, palitos, cosas de este tipo, agarrar y hacer dibujos representativos para. La escritura surgió por la necesidad de llevar de manera eficaz la administración de las ciudades. Los primeros registros se asocian con actividades comerciales e impuestos. Tiempo después se documentaron con otros asuntos, textos sagrados, legislación y obras literarias como el de Gilgamesh, ¿verdad? También tenemos el caso del Código Hammurabi, que es como el primer código legal escrito. Bueno, que aquí posteriormente no lo menciona, ¿ok? Además de que tenemos la escultura, ¿verdad? Esto sale en parte del texto Hammurabi, el grabado en piedra y todo esto. Esto lo pueden leer a mayor profundidad con ustedes mismos, ¿verdad? Para la resolución de las prácticas que les toca realizar. Igualmente pueden ir escribiendo dudas mientras ven el video, ¿verdad? O si es necesario que lo vuelvan a reproducir, pero pueden escribir las dudas que van surgiendo para poderlas abarcar la próxima vez que nos veamos. Bueno, chicos, saludos.